¿Alguna vez has tenido que dejarlo todo atrás para convertirte en quien realmente querías ser? No te hablo de un viaje, tampoco de un cambio de trabajo. Hablo de ese momento en el que miras lo que eres y decides ya no serlo. Pues Thor también lo hizo. Y lo hizo siendo el guerrero más temido del mundo vikingo, un hombre al que nadie en su sano juicio se atrevería a mirar a los ojos. Y aún así, un día simplemente paró. Sin un discurso, sin una despedida, sacó en una batalla y desapareció. Este vídeo no es sobre Vinland Saga. Bueno, no del todo. Es sobre lo que pasa cuando alguien decide que hay algo más importante que ganar, y sobre una frase que lleva siglos siendo verdad aunque casi nadie se atreva a creérsela. Para entender lo que hizo Thor, primero necesitas entender lo que era. Estamos hablando del guerrero más temido de los Vikings, una orden militar de élite que dominaba el Mar del Norte. Hombres que no conocían el miedo porque habían decidido conscientemente no necesitarlo. Y dentro de esos hombres, Thor era el que imponía respeto incluso a ellos. Capitán a los 25 años y el único que podía derrotar a Thorkel, que para que os hagáis una idea derribaba casas con un hacha. Le llamaban el troll de Jon, no como elogio, sino como advertencia. Pero aquí está la pregunta que me persiguió desde la primera vez que lo vi. ¿Qué le pasa por la cabeza a un hombre así cuando mira a su hija recién nacida? ¿Qué es lo que ve exactamente? Porque Thor la miró y algo se rompió, o quizás se construyó por primera vez. No hubo batalla que lo cambiara, no hubo derrota, hubo una vida pequeña que dependía de él. Y de repente todo lo que había sido hasta ese momento le pareció menos, mucho menos. Y aquí es donde empieza la historia que de verdad me interesa contar. En el mundo de Vinland Saga existe una idea muy concreta sobre lo que significa ser un guerrero. No es una idea bonita, es una idea brutal, simple y absolutamente coherente con el mundo en el que viven. Un verdadero guerrero vive para la batalla, muere en la batalla y va al Valhalla. Y eso es todo. No hay espacio para la duda, no hay espacio para el arrepentimiento, la violencia no es un medio, es el fin, el lenguaje, la moneda, la identidad. Si eres fuerte, existes, si eres débil, mereces lo que te pase. Thorkel es en muchos sentidos la versión perfecta de este ideal. Descomunal, imparable, genuinamente enamorado del combate. No pelea por dinero, ni por poder, ni por lealtad. Pelea porque es lo único que lo hace sentir vivo. Y lo hace con una honestidad casi admirable. Thorkel no miente sobre lo que es, no se disculpa, no busca redención. Es exactamente lo que parece, y eso, en su propio mundo, es una forma de integridad. Thor y Thorkel crecieron en el mismo sistema, respiraron el mismo aire y pelearon bajo las mismas banderas. Son casi la misma persona en términos de capacidad. De hecho, Thor es el único hombre que ha podido con Thorkel en combate cuerpo a cuerpo. Y sin embargo tomaron decisiones completamente opuestas sobre qué hacer con esa fuerza. Thorkel la abraza y Thor la abandona. ¿Pero por qué? ¿Qué vio Thor que Thorkel no vio? ¿Qué decidió Thor ignorar que Thorkel decidió aceptar? Hay una escena en la serie que me parece de las más reveladoras de todo el anime. Y no es una escena de acción, no hay espadas, tampoco sangre, es una escena de un hombre sentado. Floki, uno de los capitanes de los Vikings, llega a la aldea de Thor. Le comunica que hay una nueva guerra, que lo necesitan, que debe volver. Y mientras todos los aldeanos a su alrededor celebran la noticia con entusiasmo, Thor se queda inmóvil, cabizbajo, en silencio. El hombre que podría ganar cualquier batalla del mundo vikingo es el único que no quiere estar en ninguna. Y ese contraste, esa imagen de un gigante paralizado mientras los demás festejan, me dice más sobre quién es Thor que cualquier escena de combate, porque no está paralizado por el miedo, lleva 16 años sin pelear y acaba de tumbar a Thorkel desarmado para escapar de una batalla. No es miedo lo que siente, es algo mucho más difícil, algo más complicado de sostener que el miedo. Convicción. La convicción de que alguien ha decidido, en un mundo que glorifica la violencia como máxima virtud, que hay algo más importante, que hay algo que merece más, y ese algo está en la cara de su hijo mirándole desde el muelle. Thor lo sabía. Antes de subir ese barco, antes de despedirse de Helga y antes de ver la costa de Islandia desaparecer en el horizonte, Thor ya sabía que no iba a volver.
No porque fuera a morir en batalla, sino porque los Jomsvikings no perdonan la deserción. Nunca lo han hecho. Y él los conocía mejor que nadie. Pero aún así subió al barco. Y aún así se fue. Porque la alternativa era dejar que pagaran los que no tenían nada que ver. Su aldea. Su gente. Y eso para Thors era simplemente imposible. Lo que no sabía era que Floki, su antiguo camarada, su supuesto hermano de armas, había contratado a un mercenario para matarlo antes de que llegara siquiera al campo de batalla. No iba a morir como un guerrero, iba a morir en una trampa, en las Islas Feroe, solo, rodeado por 2 barcos llenos de hombres con una sola orden. Y aquí es donde la historia hace algo que pocas historias se atreven a hacer. Porque Thors no muere sin más. Thors pelea, solo, desarmado, sin espada, sin escudo. Derrota a todos los hombres de Askeladd, absolutamente a todos, pero no mata a ninguno. Se enfrenta a Askeladd en un duelo y también lo vence. Dejad que eso aterrice un momento. El hombre que decidió abandonar la violencia acaba de demostrar que podría haber destruido a cualquiera que se le pusiera por delante, en cualquier momento. Durante todos estos años no era incapaz de hacerlo, era que había decidido no hacerlo. Esa es la diferencia, y esa diferencia es lo que lo cambia todo. Pero entonces ocurre algo que Thors no había calculado, o quizás sí. Bjorn toma como rehén a Thorfinn, su hijo. Un niño que se coló en un barco sin que nadie lo viera. El mismo niño que lleva años mirando a su padre con esa mezcla de admiración y misterio. El niño que no entiende todavía por qué su padre, siendo quien es, eligió ser herrero en una aldea islandesa. Thors lo mira y toma una decisión. Sin dudarlo, sin negociar, sin buscar una tercera opción, entrega su vida de manera voluntaria, a cambio de la de su hijo, y muere de pie, bajo un aluvión de flechas, sin una espada en la mano. Askeladd, el hombre que acaba de matarlo, su asesino, le rinde honores, porque incluso él, que ha pasado la vida matando por dinero, reconoce que acaba de presenciar algo que no va a volver a ver. Algo que no sabe nombrar del todo, pero que se siente. Thorfinn, que tiene 6 años, no puede hacer absolutamente nada. Solo puede mirar. Lo ve todo y lo recordará durante el resto de su vida, como una herida, pero también, aunque tardará mucho en entenderlo, como una brújula. Antes de que todo ocurriera, antes del aluvión de flechas, antes de la trampa, antes de esas islas, hubo un momento, un pequeño momento, de esos que en una serie de acción vikinga casi no te dejan ver. Thors está con Thorfinn. Su hijo le mira como le miran los niños a las personas que admiran sin entender del todo por qué, con esa mezcla de orgullo y pregunta. Y Thors le dice algo que en el contexto del mundo en el que viven es casi una herejía. No tienes enemigos. ¿Cuántas veces habremos escuchado lo contrario? Que el mundo es así, que siempre habrá alguien en tu contra, que hay malas personas por naturaleza, que la violencia es inevitable, que es humano y que es necesario. Y aquí está Thors, un hombre que pasó siendo exactamente eso, que se supone que el mundo lo necesita, un guerrero, un depredador, un instrumento perfecto de violencia. Y en algún momento, mirando a su hija recién nacida, decide que no, que eso no es verdad, que el enemigo no es algo que encuentras en el mundo, es algo que construyes, con cada decisión que tomas, con cada vez que eliges el miedo en lugar de la curiosidad, con cada vez que eliges la distancia en vez del entendimiento. Y lo más bonito de todo es que Thors no lo predicó desde su púlpito, no escribió un tratado, no fundó una escuela de pensamiento, lo vivió, en silencio, en una aldea pequeña perdida en Islandia, siendo un herrero, vendiendo sus animales para salvar a un esclavo que ni siquiera conocía, criando a un hijo que quería enseñarle la verdadera fuerza. No necesita demostrar nada. Hay algo profundamente nostálgico en pensar en esos años, esos 16 años en Islandia que nunca veremos del todo, Thors despertando cada mañana sin tener que matar a nadie, a Helga, Ylva creciendo, Thorfinn haciendo preguntas, el mar, el frío, la calma. Una vida construida desde cero con las manos, sobre todo la decisión de que había algo más importante que ser fuerte. No sabemos exactamente lo que pensaba Thors en estos años, pero sabemos lo que hizo. Y sabemos que cuando llegó el momento de elegir entre su vida y la de su hijo, no dudó ni un segundo,
porque para alguien que había decidido no tener enemigos, el único norte que le queda son las personas que ama. Thorfinn tardó años en entender esto, años de rabia, de venganza, de violencia, años convirtiéndose en exactamente lo que su padre había decidido dejar de ser. Pero al final, la brújula siempre señala al mismo sitio, de las palabras de un hombre que murió de pie, sin una espada y con los brazos abiertos, y eso no muere con nadie. ¿Sabéis? Hay una cosa curiosa que pasa cuando estudias filosofía. Llegas a ideas que suenan enormes, complejas y casi inaccesibles, y de repente las reconoces, no porque las hayas leído antes, sino porque lo has vivido, o las has visto vivir en alguien. Erich Fromm fue un psicólogo y filósofo del siglo XX que dedicó gran parte de su vida a una pregunta aparentemente simple: ¿por qué nos hacemos daño los unos a los otros? Y llegó a una conclusión que me parece devastadoramente honesta: el enemigo no existe, o más exactamente, nadie nace siendo el enemigo de nadie. Lo que existe es el miedo a perder lo que tenemos, el miedo a que otros ocupen el espacio que creemos nuestro, y ese miedo, cuando no lo miramos de frente, se convierte en odio. Y el odio necesita una dirección, un rostro, un nombre, y así es como se fabrica un enemigo. Fromm lo llamó humanismo radical, la idea de que si tu identidad no depende de tener más, de ganar más, de dominar más, entonces nadie puede amenazarte de verdad, porque lo que eres no se te puede quitar. ¿Os suena, verdad? Thor vendió sus animales para salvar a un esclavo, no porque fuera un santo, sino porque para alguien que había decidido que su valor no está en lo que posee, dar no cuesta lo mismo que para el resto. Luego está el estoicismo. Marco Aurelio, Epíteto, Séneca, 3 hombres completamente distintos, un esclavo, un filósofo, un emperador, que llegan a la misma conclusión después de 3 vidas completamente opuestas. Lo único que está bajo tu control es lo que decides hacer y con lo que te pasa. No el resultado, no la opinión de los demás, no si te traicionan o no, solo eso, tu respuesta. Thor sabía que Floki lo había traicionado, sabía que iba hacia una trampa y eligió ir de todas formas, no porque fuera invencible, sino porque la alternativa implicaba traicionarse a sí mismo, y eso para él era la única derrota real. Y luego está la idea que quizás más me ha rondado la cabeza desde que descubrí este personaje: el pacifismo absoluto. No como cobardía y tampoco como ingenuidad, sino como la apuesta ética más complicada que puede hacer un ser humano. Porque es fácil no pelear cuando no sabes hacerlo. Lo extraordinario es cuando el hombre más peligroso de la sala simplemente decide no hacerlo. Thor derrotó a todos los hombres de Asgard, solo, sin matar a ninguno, y eso no es debilidad, es algo que no tenemos una palabra suficientemente buena como para describir. La filosofía tiene nombres para todo esto: humanismo radical, estoicismo, pacifismo absoluto, pero Thor no leyó a Fromm, no conocía a Marco Aurelio y tampoco tenía un sistema de creencias con nombre propio. Solo tenía una certeza, una sola: que nadie tiene enemigos, solamente los creas, y él había decidido dejar de crearlos. Lo más silenciosamente poderoso de esto es que no lo hizo para que nadie lo viera, no lo hizo para ser recordado y tampoco lo hizo para que 2000 años después alguien hiciera un vídeo sobre él. Lo hizo porque era lo único que tenía sentido para él en ese momento, con esa vida pequeña y fría en Islandia, que era exactamente la vida que había elegido. Thor aparece en Vinland Saga durante menos de 10 capítulos. En una historia que tiene cientos, aparece en menos de 10. Y sin embargo, toda la serie gira alrededor de él, como los planetas alrededor de una estrella que ya no puedes ver, pero cuya gravedad sigues sintiendo. Thorfinn pasó más de una década intentando vengarle, convirtiéndose en todo lo que Thor se había decidido dejar de ser: una máquina de guerra, fría, rota, vacía, y aún así, en los momentos más oscuros de su vida, la voz de su padre seguía ahí. No como un recuerdo bonito, como una pregunta incómoda: ¿es esto lo que quieres ser? Askeladd, el hombre que lo mató, pasó el resto de su vida siguiendo, sin quererlo, el guardián del legado de Thor, protegiéndolo a su manera, brutal, retorcida, sí, imperfecta, pero ahí estaba, incluso él, incluso el hombre que disparó esas flechas. Hay algo que me parece profundamente bonito y profundamente triste a la vez en todo esto, y es que Thor nunca supo el impacto que tuvo, no lo vio, no pudo verlo. Murió en unas islas frías del Atlántico Norte al lado de su hijo de 6 años, que se quedó con esa imagen grabada en la retina.
sin saber que esas dos frases, esas dos simples frases que dijo casi de pasada, iban a convertirse en la brújula de una vida entera, de varias vidas enteras, porque resulta que las ideas no mueren con las personas. Las palabras no mueren con las personas. Lo que alguien decide creer, y más importante aún, lo que alguien decide vivir, se cuela. Se cuela en los que estuvieron cerca, en los que lo vieron, lo leyeron y lo escucharon. Y eso me lleva de vuelta a la pregunta del principio. ¿Alguna vez has tenido que dejarlo todo para convertirte en quien realmente querías ser? Quizás lo hiciste. Quizás todavía estás en ese proceso. Quizás ni siquiera sabes aún lo que quieres ser. Y está bien. Thors tampoco lo sabía del todo. Simplemente sabía lo que no quería seguir siendo. Y eso le bastó para empezar.どちらが核に値することか、これはもう問うまでもありません。私は核に値する方を革命です。子供たちにも同じように戦争するくらいだったら牢屋に入った方がマシっていうふうに思える風になってくれたら嬉しいですね。